Muy buenas, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Continuamos con nuestro repaso del Catecismo. En esta oportunidad veremos los puntos 8 y 9. Mi nombre es Luis y soy colaborador de Radio Madre de Dios. En el programa anterior, a modo de resumen, dijimos que es muy importante comprender los conceptos. Así veremos que la doctrina católica tiene fundamentos concretos y razonables. De esa forma, los acojo de corazón porque los puedo comprender. En el caso de que al leer el catecismo aún no comprenda algo, y de hecho es posible que esto suceda, debo fiarme de lo que dice el catecismo. Recordemos que el mismo fue redactado y revisado por personas expertas e idóneas. También dijimos que como todo en la vida, no nacemos sabiendo. Todo lo tenemos que aprender, y lo tenemos que aprender de quienes tienen más experiencia que nosotros, que a su vez lo han aprendido de otros. Por tanto, así como necesitamos tomar clases para aprender algo nuevo, o alguien nos debe pasar ese conocimiento, lo mismo ocurre con la catequesis, y sobre todo con este primer anuncio cuando no conocemos la religión porque nadie aún nos la ha transmitido. También comentamos que es mucho más lógico y menos trabajoso, si tengo dudas, fiarme de Dios, que me está revelando su verdad a través de la Iglesia, que poner dudas como excusas y cerrarme a mí mismo. Si dichas dudas las consulto con alguien entendido, al igual que me ocurrirá cuando tenga una duda respecto a una materia y recurra al profesor para que me aclare, por lo mismo no puedo renunciar a la religión porque no entienda algo o porque pueda haber algunas personas que no dan buen ejemplo. Dimos también el ejemplo que con la redención de Cristo, cada uno de nosotros ha ganado la lotería, y esto es porque sin haber hecho nada ni merecerlo, Cristo hizo el sacrificio pagando la deuda que habíamos adquirido. Al haber realizado la redención en cruz, cada uno de nosotros tenemos el boleto ganador, pero para hacerme del premio de la lotería, no me sirve de nada tener el boleto, sino que debo ir a cobrar el premio, es decir, convertirme, cumpliendo la voluntad de Dios y participando de los sacramentos para así permanecer unidos a Dios. Hecho este breve resumen, pasamos ahora al punto número 8. Dice así: los períodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Este punto empieza hablando de los períodos de renovación de la Iglesia. Nos manifiesta cómo se ha desarrollado la catequesis en la Iglesia y veremos que ante dudas o herejías que iban surgiendo, la Iglesia debía aclarar dichas dudas y combatir las herejías, es decir, aclarar bien la doctrina frente a los errores. Esto, por tanto, no se refiere a un cambio de doctrina, sino a una explicación detallada y profunda de la misma para evacuar dudas y evitar errores en la misma. En nuestro contexto cultural, por renovación solemos entender algo distinto a lo que se refiere la tradición de la Iglesia. Para comprender estos conceptos, definamos la palabra secular. Secular significa también laico o seglar, y se refiere a algo no religioso, civil o mundano. En general, entendemos por la palabra renovación que hay que renovarse. Desde el punto de vista de la secularización, la misma entiende que la Iglesia tendría que cambiar y adaptarse al mundo actual en referencia a las modas y costumbres. Respecto a ello, a modo de ejemplo, vemos que a lo largo de la historia el hombre ha ido cambiando el foco de su interés, ya sea en una búsqueda de lo trascendente, pero también a falta de ello. Vemos que inicialmente puso su foco en Dios, luego en sí mismo y actualmente en el medio ambiente. Siendo ello así, no sería lógico que la Iglesia se adapte a estas formas de ver el mundo que cambia con el tiempo y las culturas. La verdad que promulga la Iglesia por medio de las Sagradas Escrituras y la tradición persisten a lo largo del tiempo. Ha sido así por más de 2000 años. La doctrina católica, por ser verdad revelada por Dios, es invariable y ni siquiera el Papa tiene la autoridad para modificarla, sino que debe velar por el depósito de la fe,
y como además hemos visto, el hombre y las modas han ido cambiando con el transcurso del tiempo y es muy probable siga esa tendencia. Es decir, que si este término es mal entendido, renovación sería sinónimo de secularización o mundanización, pero son términos distintos. Como dice el obispo Munilla, se debe cristianizar el mundo, no mundanizar el cristianismo. Como también dice una frase bien conocida, el mundo debe adaptarse a la verdad de la Iglesia, no la Iglesia al mundo. Y ello lo vemos claramente en muchísimos ejemplos de santos que, dando testimonio de Cristo, defendieron la verdad ante errores que se iban extendiendo. Dijo Cristo que somos la sal del mundo, es decir, transmitiendo el Evangelio tal cual es, ya que si perdemos el entusiasmo o lo transmitimos a medias, esa sal se vuelve insípida y ya no sirve. Quisiera comentar aquí que en el seguimiento de Cristo hay solamente dos posibilidades. O sigo a Cristo buscando ir asemejándome más a Él o le rechazo. Recordemos los dos pasajes bíblicos a este respecto. Dice Lucas 11, capítulo 11, versículo 23. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Vemos que en este pasaje se dan solo dos opciones. Podría parecer raro el que no haya un término medio, pero ello ocurre por lo siguiente. Si busco seguirle y asemejarme a él, significa que estoy dispuesto a cambiar en todo aspecto, ya que hacerme cristiano implica un cambio de vida. Por ello es que Cristo en el Evangelio nos dice que para seguirle debemos negarnos a nosotros mismos. La segunda postura es clara, el rechazo, pero veremos que no habrá término medio con el siguiente ejemplo. Cuando una persona se convierte, es probable piense que debería comenzar a hacer obras buenas. Esto parece ser bien lógico. Pero con el paso del tiempo veremos que estoy haciendo buenas obras, pero mezcladas con malas, porque mi meta había sido comenzar a hacer buenas obras. Es por este motivo que cuando deseo convertirme, primero debo rechazar las obras malas y en forma conjunta comenzar o seguir las obras buenas que venía practicando. Esto que decimos se refiere al aspecto personal, es decir, a mi conversión personal. Y pongamos el siguiente ejemplo. Si compro una granja y no tengo mucho conocimiento respecto a la siembra, consigo semillas y siembro. Pero al cabo de un tiempo, crece junto con aquello que había sembrado otros yuyos que no quería y perjudican la plantación hecha por mí. Por tanto, lo que debiera haber hecho y no sabía era primero arrancar todas las malas hierbas para luego plantar las buenas. Por tanto, renovación se refiere aquí a volver al amor primero, porque a medida que vamos caminando nos puede ocurrir que nos vamos desviando o tomamos un camino que luego nos damos cuenta no era el correcto. Por tanto, sería este volver a casa, ir a lo esencial, al punto de partida cuando siento que me he equivocado, y bien podemos poner aquí el ejemplo del hijo pródigo. Seamos conscientes, por tanto, de que nos podemos equivocar, podemos errar en decisiones que tomamos. Lo importante es volver, reconocer que he errado el camino y volver al mismo. Nuestra vida es una lucha continua en este sentido. Es un buen ejemplo el imaginar que somos barcos, que el viento nos va pegando continuamente y nos saca del rumbo. Y si no nos damos cuenta que ese viento nos desvía, no tendremos esa conciencia de que debemos corregir. Debemos estar en constante vigilancia, pues, para no desviarnos y corregir continuamente el rumbo. Por lo tanto, renovarse, como se indica aquí, es también un proceso de conversión. Supongamos que estoy leyendo y no veo muy nítido. Me fijo en los lentes y veo que están sucios y ello hace que vea borroso. El renovarse aquí se refiere a limpiar mis lentes para ver claro. Es decir, que con el paso del tiempo, mis lentes fueron juntando suciedad, la cual me hacía ver borroso. Imaginemos que estos lentes son la doctrina aprendida. Renovarse no significa aquí cambiar los lentes por otros, lo que sería cambiar de doctrina, sino limpiar los que ya tenía y así veré claro nuevamente. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente,
de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Renovarse, por tanto, no quiere decir pensar como piensa este mundo, sino volver a las raíces, y como veremos más adelante, volver a la Escritura y a los padres de la Iglesia forma parte de esta renovación. Lo esencial es la fe, la esperanza y la caridad. La catequesis se va a lo esencial, que es el credo, mandamientos, sacramentos y oración. Continúa diciendo el punto número 8. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. El primer catequista tiene que ser el obispo. Como dice San Pablo, «Ay de mí si no predicara el Evangelio». Pero esta frase vale para todos nosotros también, ya que en cuanto hemos sido bautizados, tenemos tres ministerios principales. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y en cuanto a profetas, se refiere a predicar la palabra de Dios, en que escuchamos su palabra, la meditamos y la transmitimos a los demás, comenzando por la propia familia. Este punto octavo continúa con 4 ejemplos de esa primera época de la Iglesia de los siglos I al VI. Son los 4 grandes padres de la Iglesia latina o de Occidente. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Hablemos un poco entonces sobre los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia y por qué fueron necesarios? Vamos a hacer un breve repaso histórico para comprenderlo mejor. El cristianismo como religión nace en el tiempo del esplendor romano y la cultura helenística, es decir, la cultura griega. Este tiempo se caracterizaba por los grandes conocimientos que la humanidad había alcanzado en geometría, física, filosofía, etc. El poder legal romano alcanza a todo el mundo mediterráneo y la cultura griega se esparce por el mundo conocido. En este ambiente de alta cultura filosófica, los primeros cristianos tuvieron que exponer sus creencias en armonía con la razón a fin de que los hombres pudieran entender que Dios se había encarnado en Cristo para la salvación de todos. La Iglesia tuvo un origen modesto. En poco tiempo, el Evangelio, la buena noticia, comenzó a ser predicado por el mundo romano. Pasado un tiempo, comenzaron a haber diferencias entre los cristianos. Es entonces que la unidad de la doctrina cristiana comienza a peligrar, ya que había múltiples interpretaciones sobre algún tema teológico. Ante este problema, algunas autoridades de la Iglesia comenzaron a resolver los problemas teológicos dándoles una interpretación acertada basándose en las enseñanzas de los apóstoles. La patrística comienza en el siglo I y termina en el siglo VII. No todos los autores eclesiásticos de dicha época son reconocidos como padres. ¿Qué hace entonces a un padre de la Iglesia? Escribió San Juan Pablo II. Padres de la Iglesia se llaman a aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Desde un punto de vista histórico y académico, los padres de la Iglesia son los pensadores cristianos que han contribuido de forma determinante en la construcción del edificio doctrinal del cristianismo, aceptado y ratificado por la Iglesia. Un autor cristiano antiguo debía tener ciertas características para ser considerado padre de la Iglesia. Por ejemplo, requería santidad de vida, es decir, vida de rectitud, virtud y bondad. Ya que el cristianismo nació durante el esplendor del dominio romano y la cultura helenística, fue fundamental, por tanto, el aporte de los padres de la Iglesia para el mantenimiento de la pureza doctrinal del cristianismo frente a las nuevas herejías e interpretaciones incorrectas de los temas centrales del cristianismo. Ellos debieron resolver problemas teológicos que eran propuestos por grupos sectarios. Así, San Atanasio de Alejandría discutió con los arrianos, San Ireneo de León con los gnósticos, San Agustín de Hipona con los maniqueos y Boecio con los nestorianos. De este modo, la doctrina católica se mantuvo recta ante dichos errores. Podríamos hacernos entonces la siguiente pregunta: ¿por qué es importante estudiar a los padres hoy? En pleno siglo XXI,
¿Por qué debemos leer autores de hace 1400 años? Simplemente por la perenidad y valor de sus enseñanzas. Los padres son clásicos, hombres universales que tratan de los problemas fundamentales del ser humano. Los padres fueron a la vez hijos de su tiempo e hijos de Dios por medio de Cristo. Desde su cultura clásica supieron buscar el entendimiento de la fe con la plenificación de las facultades humanas, sobre todo de la intelectual. Pongamos como ejemplo obras clásicas como la Divina Comedia o Don Quijote. Contienen una enseñanza que no quedan obsoletas con el paso del tiempo. Debido a su formación clásica, los padres aprendieron a discutir sobre temas de importancia radical para el ser humano: la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la libertad del hombre, la felicidad eterna. Planteándose en la autoridad de Cristo y valiéndose de la filosofía, dieron valiosas interpretaciones sobre el mundo, el hombre y la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, presentaron al hombre como un ser compuesto, integrado por cuerpo, alma y espíritu. Sin estos tres componentes, el hombre no existe en plenitud. Por tanto, la mayoría de ellos creyó que para plenificar al hombre hay que buscar la plenitud integral, tomando en cuenta cada uno de los componentes. Vamos a comentar ahora brevemente estos cuatro padres de la Iglesia, y comenzamos por San Cirilo de Jerusalén. Fue obispo de Jerusalén en el siglo IV. Desde el período apostólico aparecieron herejías en la Iglesia, pero algunas produjeron profundas heridas en las comunidades eclesiales, especialmente el arrianismo y nestorianismo. Dichos padres de la Iglesia debían combatir estos errores para evitar se expandieran y enseñar la verdad. El arrianismo se refiere a Arrio, presbítero de Alejandría, condenado en el Concilio de Nicea por negar la divinidad de Cristo. El arrianismo se extendió mucho en la Iglesia y fue una auténtica crisis para el catolicismo. El nestorianismo se refiere a Nestorio, condenado en el año 431 en el Concilio de Éfeso por decir que en Cristo había dos personas. Su catecismo se basa en doctrina, moral y mistagógica. Mistagógica consiste en explicar el sentido de los ritos. Por ejemplo, el echar agua sobre la criatura 3 veces en el bautismo es símbolo de los 3 días que estuvo Jesús sepultado antes de resucitar. En cuanto a doctrina, recurre a imágenes de la Escritura. Como ya hemos comentado, el Antiguo Testamento apunta a la venida de Cristo, y por tanto muchos personajes y hechos son una prefigura de lo que ocurrirá más adelante. Estos hechos que apuntan a otro hecho futuro se llama tipología. Algunos ejemplos bíblicos de tipología son: el cordero sacrificado en Pascua, cuando los israelitas salen de la esclavitud de Egipto, es una tipología del Cordero de Dios que se sacrifica para liberarnos de la esclavitud de la muerte. El sacrificio de Abraham de su hijo Isaac, el cual carga la leña de su sacrificio, es una tipología del sacrificio de Cristo en la cruz. La tipología es, por tanto, un modo de enseñar por analogía, explicando lo nuevo en función de lo antiguo. Dios nos presenta así nuevas ideas de manera que podamos entenderlas. Seguimos con el siguiente autor y nos propone aquí a San Juan Crisóstomo. Fue obispo de Constantinopla en el siglo V y doctor de la Iglesia. Fue famoso por sus discursos públicos. Un siglo después de su muerte recibió el título de Juan Crisóstomo, que significa boca de oro, debido a su extraordinaria elocuencia que lo consagró como el máximo orador entre los padres griegos. Su principal tarea fue predicar. Cuenta con muchos comentarios de pasajes bíblicos y muchas enseñanzas morales recopiladas en sus homilías. Durante su obispado mostró gran preocupación por las necesidades espirituales y materiales de los pobres. Insistía mucho en la integración de los laicos para asumir sus compromisos de sacerdote, profeta y rey. Lo dice en una de sus homilías respecto del bautismo. Es muy importante el aporte de los padres de la Iglesia, no solamente para combatir herejías, sino también para responder con la catequesis a los errores de cada época. Por ejemplo, en la época de los arrianos, en que se negaba la divinidad de Jesucristo, la catequesis tenía que insistir en la divinidad de Jesucristo. El siguiente autor que nos propone es San Ambrosio.
San Ambrosio fue el más alto magistrado del imperio en el norte de Italia. Era muy bien preparado culturalmente y al ser llamado por Dios se dedicó al estudio de las Escrituras. Fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador. Se destacó como figura pública promoviendo el cristianismo niceno contra el arrianismo y el paganismo. Ya vimos qué es el arrianismo. El paganismo es un término utilizado por los cristianos desde el siglo IV en el Imperio Romano para designar al conjunto de creencias que no pertenecían ni al cristianismo ni al judaísmo. Sus predicaciones, acciones y obras literarias lo convirtieron en una de las figuras eclesiásticas más influyentes del siglo IV. Estudió el Antiguo Testamento y autores griegos como Filón y Orígenes. Aplicó este conocimiento como predicador y sus habilidades retóricas impresionaron a Agustín de Hipona, quien hasta ahora había pensado mal de los predicadores cristianos y que al escuchar sus prédicas comienza a convertirse. El último autor que nos propone es San Agustín. San Agustín es doctor de la Iglesia y el más grande de los padres de la Iglesia. Nació como Aurelio Agustín en Tagaste, Argelia, el año 354. Su madre fue Santa Mónica, quien fue fundamental con sus oraciones para su conversión, y su padre era un hombre pagano de carácter violento. Fue un escritor, teólogo y filósofo. Después de su conversión fue obispo de Hipona, en el norte de África, desde donde dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, donatistas y el pelagianismo. Fue un autor prolífico. Escribió más de 60 obras, dedicando gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. Cuando el Imperio Romano de Occidente comenzó a desintegrarse, Agustín imaginó la Iglesia como una ciudad de Dios espiritual distinta de la ciudad terrenal material. San Agustín estructura el libro La ciudad de Dios a partir de la contraposición entre la ciudad de Dios que representa el cristianismo y por tanto la verdad espiritual y la ciudad pagana que representa la decadencia y el pecado. Manifiesta que el edificio al cual conviene aliarse y en el cual conviene trabajar no es la ciudad de los hombres, sino la ciudad de Dios. Y dice en su obra: las dos ciudades, en efecto, se encuentran mezcladas y confundidas en esta vida terrestre hasta que las separe el juicio final. Lo que caracteriza la vida de San Agustín es que era una persona de una búsqueda continua, pasando por muchas sectas hasta que finalmente sus estudios le convencen de la verdad de la religión católica. Aprovechemos para comentar algunas enseñanzas sobre su vida. A pesar de ser pecadores, Dios nos quiere y busca nuestra conversión. Aunque tengamos pecados muy graves, Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón. El ejemplo y la oración de una madre dejan fruto en la vida de un hijo. Ante su conflicto entre los intereses mundanos y los de Dios, prefirió finalmente los de Dios. Vivir en comunidad, hacer oración y penitencia nos acerca siempre a Dios. Su vida nos enseña a morir en la paz de Dios con la alegría de encontrarnos pronto con Él. Finalizamos entonces el comentario del punto número 8, pasaremos ahora al punto número 9. Dice así: el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre, Catecismo de Trento, y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Bellarmino, la publicación de numerosos catecismos. Habíamos hablado en el punto anterior de los primeros padres de la Iglesia. Este punto habla de los concilios. Todos los concilios son doctrina de la Iglesia. La Iglesia Católica, a través de los siglos, ha celebrado 21 concilios ecuménicos. ¿Qué son, por tanto, los concilios?
Los concilios son asambleas de autoridades eclesiásticas, es decir, de obispos, para deliberar sobre asuntos doctrinales y de disciplina. Hablaremos aquí sobre el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563. Fue en respuesta a las herejías protestantes. Él mismo reafirmó los sacramentos, escritura y tradición y definió dogmas de fe. Dicho concilio definió que los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Por ejemplo, dice el Concilio de Trento: deben tenerse y conservarse en los templos las imágenes y tributarles el debido honor y veneración, porque el honor que se les tributa se refiere a los originales que ellas representan. Es como cuando veo una foto de mi madre. Dicha foto me recuerda más fácilmente a mi madre. Es un recurso que utilizamos mucho y seguiremos haciéndolo. ¿Por qué no hacerlo con imágenes religiosas que nos faciliten el recuerdo de aquello por quien sentimos un profundo respeto? Pongamos el siguiente ejemplo para entender cómo las imágenes nos pueden ayudar. Supongamos que una persona entra a un mercado. Cuando se acerca a la caja para pagar, la persona que atiende está distraída y él ve unos dulces de los cuales se siente tentado a llevarse sin pagar. Sin embargo, en la pared de enfrente hay una estampa del Sagrado Corazón. Es bien probable que esta persona, al ver dicha estampa, se sienta observado o al menos exhortado a no cometer tal pecado. Esto es porque al ver dicha imagen nos viene a la mente el hacer el bien y evitar el mal. La imagen vista es como si nos hablara y previniera respecto a mi forma de actuar. Decía San Juan Damasceno: las imágenes son el libro del pueblo. Lo mismo que las catedrales son libros de piedra para catequizar a un pueblo que no sabía leer. Es evidente que con el tiempo ha ido en disminución el analfabetismo, pero pensemos que es de gran importancia la veneración de las imágenes, ya que no es lo mismo rezar frente a una imagen que me recuerda a María Santísima o algún santo, por ejemplo, que rezar frente a una pared blanca. Aprovechemos aclarar aquí, para evitar cualquier error, la diferencia entre venerar y adorar. Las imágenes no se adoran, se veneran. Adorar es poner algo que no es Dios en el lugar de Dios, reemplazándolo. La adoración solo es para Dios. Venerar, en cambio, es reconocer el valor que tiene para mí alguien o algo por lo cual merece nuestro respeto. Yo venero a mis padres y a mi patria, pero no por eso los adoro. Adoro solamente a Dios. Por lo tanto, y con esto creo que es más que suficiente para que no quede lugar a ninguna duda, yo estaría adorando una imagen si creo firmemente que ese pedazo de mármol o yeso es Dios, lo cual sería absolutamente ilógico. De imagen me recuerda aquello que representa, me ayuda a rezar, a no distraerme y a mantenerme enfocado en la oración. Cuando la Biblia habla sobre las cosas que hay arriba en el cielo, se entiende por ello los cuerpos celestes, es decir, el sol, las estrellas, cuya adoración era corriente entre los babilonios y otros pueblos del oriente. Cuando no se trataba de adoración, Dios permitía hacer esculturas e imágenes, por ejemplo, de los querubines que estaban encima del arca de la alianza y de los toros que sostenían el mar de bronce en el templo. La aplicación del Concilio de Trento es, por tanto, una contrarreforma a la ruptura que se había producido en la Iglesia con Lutero en la Reforma Protestante. Esta contrarreforma logra ganar muchas almas nuevamente a la fe católica. Vemos ahora a los teólogos citados en el punto número 9 y partimos con San Pedro Canicio. San Pedro Canicio, del siglo XVI, fue de los primeros jesuitas. Es muy importante en la evangelización de Alemania. Reconquista muchas personas de la herejía luterana a la Iglesia Católica nuevamente. Vivió, por tanto, en pleno clima de reforma y contrarreforma. Se distinguió por la profundidad de su cultura teológica, por su celo y actividad. San Ignacio lo envía a Alemania, en donde durante 30 años como superior provincial empleó sus mejores energías en una época tan difícil marcada por la ruptura de la Iglesia protestante. Se lo llamó con razón segundo apóstol de Alemania. El primero fue San Bonifacio. En esa época ocurría en Austria un momento muy difícil para la Iglesia.
Los monasterios estaban prácticamente abandonados y había poquísimas vocaciones religiosas. San Pedro Canicio comienza a predicar en las iglesias prácticamente vacías. Tengamos en cuenta que situaciones como en la actualidad e incluso peores han existido en la vida de la Iglesia y los santos catequistas les han dado la vuelta. La clave está en nuestra santidad para poder darle la vuelta. Continuamos ahora con San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo fue obispo de Milán. Fue un pastor fiel preocupado por las necesidades de la Iglesia de su tiempo. Erigió seminarios, visitó muchas veces toda su diócesis con el fin de fomentar las costumbres cristianas y dio muchas normas para el bien de los fieles. Carlos estaba presente en todas partes. Su escudo llevaba un lema de una sola palabra, humilitas, es decir, humildad. No era una simple curiosidad heráldica, sino una elección precisa. Él, siendo noble y muy rico, se privaba de todo y vivía en contacto con el pueblo para escuchar sus necesidades y confidencias. Fue llamado Padre de los pobres y lo fue en el pleno sentido de la palabra. Empleó todos sus bienes en la construcción de hospitales, hospicios y casas de formación para el clero. Se comprometió en llevar adelante las reformas sugeridas por el Concilio de Trento, del que fue uno de los principales actores. Animado por un sincero espíritu de reforma, impuso una rígida disciplina al clero y a los religiosos. Luchó para tener sacerdotes bien preparados. Fue blanco de un atentado mientras rezaba en la capilla, pero salió ileso, perdonando generosamente a su atacante. Durante la larga y terrible epidemia que estalló en 1576, viajó a todos los rincones de su diócesis. Empleó todas las energías y su caridad no conoció límites. Murió en 1584 y fue canonizado en 1610 por el Papa Pablo V. Él no era muy hábil en la predicación, pero con ello debemos saber que no todos tienen facilidad de predicación, pero todos quienes estamos comentando se distinguieron por su amor y por su obrar. Continuamos ahora con Santo Toribio de Mogrovejo. Fue arzobispo de Lima, Perú. Inflamado en celo apostólico, visitó a pie varias veces la extensa diócesis, proveyó a la congregación a él encomendada, defendió con valentía a la Iglesia, catequizó y convirtió a los pueblos nativos. En 1594, durante su tercera visita diocesana, escribiéndole al rey de España Felipe II, Santo Toribio hacía un pequeño balance de su vida: 15.000 kilómetros recorridos, 60.000 confirmaciones administradas. Entre ellos había 3 grandes santos: Rosa de Lima, Francisco Solano y Martín de Porres. Durante 25 años vivió exclusivamente al servicio del pueblo de Dios. Decía: el tiempo es nuestro único bien y tendremos que dar estricta cuenta de él. Fundó el primer seminario de América y casi duplicó el número de parroquias, que pasaron de 150 a más de 250. Veamos por último a San Roberto Bellarmino. San Roberto Bellarmino fue obispo y doctor de la Iglesia, miembro de la Compañía de Jesús, que intervino en las disputas teológicas de su tiempo. Ejerció su ministerio pastoral en la diócesis de Capua, en Italia. Este santo ha sido uno de los más valientes defensores de la Iglesia Católica contra los errores de los protestantes. Sus libros son tan sabios y llenos de argumentos convencedores que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de ellos: «Con escritores como este estamos perdidos, no hay cómo responderle». Los protestantes, evangélicos, luteranos, anglicanos, etc., habían sacado una serie de libros contra los católicos y estos no hallaban cómo defenderse. Entonces el sumo pontífice encomendó a San Roberto que se encargara en Roma de preparar a los sacerdotes para esta situación. Él fundó una clase que se llamaba Las Controversias, para enseñar a sus alumnos a discutir con los adversarios. Pronto publicó su primer tomo titulado Controversias. En ese libro, con admirable sabiduría, pulverizaba lo que decían los evangélicos y calvinistas. El éxito fue rotundo. Enseguida aparecieron el segundo y tercer tomo hasta el octavo,
y los sacerdotes y catequistas de todas las naciones encontraban en ellos los argumentos que necesitaban para convencer a los protestantes de lo equivocados que estaban al atacar nuestra religión. San Francisco de Sales, cuando iba a discutir con un protestante, llevaba siempre 2 libros, la Sagrada Biblia y un tomo de las controversias. En 30 años tuvieron 20 ediciones estos sus famosos libros. Un librero de Londres exclamaba: «Este libro me sacó de pobre. Son tantos los que he vendido que ya se me arregló mi situación económica». Fue por todo ello un gran catequista. Con estos ejemplos vemos que en la historia de la Iglesia tenemos muchos autores que nos han enseñado que tenemos que priorizar la catequesis, formarnos bien, que tenemos que ir a los orígenes del cristianismo, a las fuentes. Para terminar, como siempre, les aliento a continuar con nuestra formación del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias por su atención. Les envío un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Que la Virgen Santísima les proteja y bendiga siempre, y hasta la próxima emisión si Dios quiere.